automóvil. Recuerdo que cuando esos clientes terminaban de pagar la cuota, la última cuota, así casi como sangrando, iban al banco, a la sucursal, a buscar qué cosa, el libre de deuda. Como saben, ¿eh? El libre de deuda. Y el tipo iba con mucho entusiasmo a buscar su libre de deuda. Y cuando, bueno, en algún momento a mí me tocó también hacer tareas administrativas, comerciales, eh, lo recibíamos el cliente, nos fijábamos en el sistema si el crédito estaba pagado y efectivamente en algunos casos sí, estaban todas las cuotas, a veces eran muchas, eh, y le decíamos al cliente, bueno, dentro de 15 días venía a buscar el libre de deuda. Pero ¿cómo 15 días si ya terminé de pagar? Bueno, el tema es que es así, ahora ya todo es distinto, el libre de deuda te llega a casa, lo puedes tramitar desde el teléfono, pero en aquel tiempo, hace 10, 12 años atrás, había que enviar esa solicitud de libre de deuda a la casa matriz. En la casa matriz el sistema cobraba junto con el departamento crediticio de que se hubiesen pagado todas las cuotas en tiempo y forma, que hubiesen intereses. El banco siempre inventa algo para que hayan algunos intereses más punitorios y después de los 15 días venía a buscar el libre de deuda. En el caso de los creyentes, de cada uno de los justificados que están aquí en esta mañana, no tienen que esperar ningún tiempo más, ni 15 días, ni 15 años, para recibir el libre de deuda. Esa cancelación de deuda se produjo el día, en esa doble temporalidad que siempre hablamos de la justificación, cuando el Señor hizo su obra completa en su vida, muerte y resurrección. Cada uno de los creyentes que están acá ya tienen un certificado en su haber imputado de un libre de deuda, la cancelación total por todos los pecados cometidos y los que eventualmente vayan a cometer en el transcurso de los años. Hoy vamos a terminar una sección de este capítulo 5 de la carta a los Romanos, ya el verso 12, a partir de la semana que viene, el apóstol Pablo comienza a trazar un cierto paralelismo entre el primer Adán y el Señor Jesucristo, pero eso ya es materia para la semana que viene. Desde que comenzamos el capítulo 5 hasta hoy, lo que ha venido haciendo el apóstol Pablo es mostrar un contraste, una diferencia entre cómo era nuestra vida o qué posición tenía cada una de las personas antes de ser justificados y qué somos ahora y qué gozamos ahora en este nuevo orden de cosas al estar ya justificados por la sola fe. Y yo quería leer un versículo, releer un versículo, el último versículo que leímos el domingo pasado, para conectar el sermón del domingo pasado con este sermón y para poder tener un panorama más amplio, un contexto más amplio de esta sección que empezó con el versículo 1 y que termina hoy día con el versículo 11. Y quiero leerles Romanos 5, el verso 8, un pasaje muy conocido de la Escritura, que dice, mas Dios, fue el último versículo que leyó Leonardo la semana pasada, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En relación a este pasaje, C.H. Spurgeon, y cito, dice que Dios nos ha reconciliado consigo mismo en un doble encarecimiento de su amor. Nos ha reconciliado quiere decir que ha eliminado todas diferencias. Reconciliar significa eso, zanjar diferencias, eliminar diferencias. Y en realidad entre Dios y nosotros, antes de la justificación, había una sola diferencia, era el pecado. En la persona de Cristo Dios ha solucionado, o el Señor Jesucristo, como vamos a ver en el transcurso del sermón, ha solucionado ese problema, nos ha reconciliado. Y dice Spurgeon, Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de un doble encarecimiento de su amor. Dios exhibe ese amor ágape incondicional, el cual también hemos visto en estas semanas que ha derramado de manera abundante en nuestros corazones, lo exhibe y lo encarece doblemente. ¿Cuál es el primer encarecimiento? ¿Quién murió? El Señor Jesucristo. Murió la persona que nunca pecó, perfectamente santa, 100% de santidad, 0% de pecado, como decimos siempre. Murió quien no merecía morir, murió siendo justo entre los injustos, y murió quien solamente podía abolir el poder de la muerte. Pero también tenemos que recordar, ya remontándonos capítulos anteriores, que era justo que el Señor Jesucristo muriera. Era el único que podía cumplir con esa obra para que nosotros, por la sola fe, lleguemos a la justificación.
Ahora, ¿cuál es el segundo encarecimiento, según Spurgeon, de ese amor que exhibe Dios, el Padre, en la persona de Cristo? ¿Por quiénes murió? Murió por nosotros. Murió por pecadores de fábrica, murió por personas que merecían morir, que merecían estar en la cruz. Murió por enemigos de Dios, como vamos a ver en esta mañana. Murió por gente mala, resumiéndolo. Murió por gente muy mala. Ninguno de nosotros merecíamos recibir esa justificación por la sola gracia, pero es por eso, por la sola fe, es por gracia. Entonces eso es lo que dice Spurgeon en ese doble encarecimiento. Y como hemos aprendido estos domingos, el amor ágape es una virtud distintiva de los justificados. Dios ama, recordamos siempre Juan 3:16, de tal manera amó Dios, es parte de la característica de las virtudes de la persona de nuestro Dios, el amor. En consecuencia, el creyente, cada uno de los justificados, debe actuar, debe pensar, debe reaccionar, debe hablar con y en amor. Y yo sé que muchas veces no es fácil. Yo sé que muchas veces, quizás para ustedes no es fácil amarme a mí y viceversa. Y a medida que nos vamos conociendo más, por ahí se hace más difícil amarnos, pero la realidad es que la voluntad del Señor es que nos amemos unos a otros. Esa consecuencia del amor, como vimos también la semana pasada, del amor ágape, la consecuencia es la entrega. Dios se entrega a su Hijo, el Señor Jesucristo se entrega voluntariamente, haciendo caso a un pacto de redención en la eternidad pasada, pero el creyente también se entrega en el amor, se entrega al Señor, se entrega a los hermanos, con el don o con los dones que el Señor haya confiado. Aquel creyente que está casado se entrega a su esposa se entrega al esposo. La entrega es una consecuencia del amor, una entrega incondicional. Porque eso es el amor ágape, es ocuparse del bienestar del otro sin esperar absolutamente nada a cambio. Y ese amor ágape se hace aún más evidente desde el verso 6 en el capítulo 5, cuando vemos que éramos antes de estar reconciliados, antes de que se zanjaran esas diferencias entre Dios y nosotros. Por ejemplo, en el verso 6, Pablo dice que éramos débiles e impíos. Esto, cuando dice débiles, quiere decir que no teníamos fortaleza moral. No teníamos poder moral. Dice también que éramos impíos, éramos irreverentes, no teníamos temor de Dios. Eso dice el verso 6. El verso 8 que acabamos de leer dice que éramos pecadores, errábamos al blanco todo el tiempo y no teníamos la capacidad de cumplir con la ley de Dios. Ahora seguimos pecando y tampoco tenemos la capacidad de cumplir con toda la ley, ya lo ha hecho el Señor. Pero ahora, a diferencia de antes de la justificación, el pecado nos molesta. Debería molestarnos. Antes pecábamos y tal vez teníamos alguna especie de remordimiento, pero ahora nos molesta. Ahora la persona del Espíritu Santo se pone muy mal dentro de nosotros cada vez que pecamos. El creyente puede tener alguna especie de satisfacción momentánea al momento de pecar, pero van pasando los minutos, el tiempo, y se va dando cuenta que lo que ha hecho está mal. Ahora el pecado te tiene que molestar, y te tiene que molestar cada vez más. Y el verso 10, por ejemplo, también dice que éramos antes de la justificación enemigos de Dios, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Y la palabra enemigos es muy interesante porque éramos adversarios, pero no cualquier tipo de adversario. Éramos adversarios que odiaban a Dios, éramos adversarios, eso significa enemigo en este contexto, adversarios llenos de odios. No solamente el pecado nos generaba oposición con Dios, sino que nosotros literalmente odiábamos a Dios. No queríamos saber nada con Dios. Y aún hay gente en la vida que no tiene al Señor y te dice, bueno, yo amo a Dios y le agradezco a Dios y yo creo en Dios. Bueno, Él no es el Dios de las Escrituras. Es un Dios o es una entidad que está formada en su imaginación, en su mente, en un deseo desesperado tal vez por quedar bien, con una conciencia, porque cada ser humano, aún aquel que te dice que es ateo, tiene conciencia de que existe un ser superior y de que hay eternidad. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento y la conversión, no tiene una relación personal con ese Dios. Y está hoy en una posición de enemistad. Y necesita de manera desesperada una reconciliación y un mediador, como vamos a ver, que junte ambas partes. Entonces, eso éramos nosotros antes de conocer al Señor. Éramos enemigos, éramos impíos, no teníamos temor del Señor.
¿Atesorábamos algún mérito en nosotros para recibir la justificación? No. No atesorábamos nada. Como dice siempre el hermano Leonardo, lo único que aportamos nosotros al Evangelio es pecado. Siempre ha sido así. Entonces, no atesorábamos ningún mérito para recibir la salvación. Pero así todo, Dios exhibe su amor. Dios exhibe su amor. También cada cristiano cada creyente que está acá y todos los creyentes, es un súbdito justificado del reino de Dios. En el verso 11 nosotros encontramos la expresión, Federico leyó otra versión, pero es lo mismo, dice el Señor nuestro Jesucristo. El Señor nuestro, el dueño nuestro, el Kyrios, el Señor. Y cuando dice nuestro, está haciendo referencias a cada parte de la iglesia, a cada miembro del cuerpo de Cristo, en su carácter universal, desde luego. Está hablando de una relación personal. El Señor Jesucristo es nuestro dueño, es nuestro Señor. Ese nuestro habla de una relación personal. Y hermanos, voy a hacer referencia a esto también al final, pero es importante que vivamos esa realidad a diario. El Señor Jesucristo es una persona que desea relacionarse personalmente todo el tiempo con cada uno de los miembros de la iglesia, con cada uno de los hijos de Dios. El Señor Jesucristo no es un botiquín de primeros auxilios al cual yo acudo solamente cuando tengo problemas. El Señor Jesucristo es una persona con la cual yo debo mantener un diálogo permanente, contarle todo lo que hay en mi corazón, no solamente mis necesidades. Señor, hoy estoy contento. Yo, por ejemplo, aunque no se me note, hoy estoy muy contento. Me obligaron a venir vestido así. La persona que me obligó hoy día no está. Me obligó a venir vestida con pantalón de vestir, con camisa. Me dijo que viniera sin corbata. Lo que no me dijo, y yo tampoco le pregunté, es si me podía quitar el saco porque hace calor. Pero estoy contento de estar con ustedes, aunque no se note. Estoy un poco dormido. Hay que hablar con el Señor, hay que mantener un diálogo con Él. Es una persona, de eso se trata el Evangelio. No es solamente teología sistemática, como digo siempre. No es solamente la letra, lo cual es importante. Y como vamos a ver, esos recursos que nosotros tenemos, lo vamos a analizar en función de esa relación con el Señor. Entonces, el Señor desea que tengamos una relación permanente con Él. Cada actividad que nosotros realizamos acá en la iglesia, este concepto yo lo vengo enseñando desde que nos conocemos. Cada devocional que hacen ustedes en casa, cada materia que cursan ustedes en sus distintos seminarios y cada ministerio que asumen, tienen que llevarnos a Cristo. Tienen que llevarnos al Señor. No se trata de acumular conocimiento teológico nada más. Yo sé que la teología es muy atractiva. Es muy fácil enamorarse de la doctrina. Es muy fácil enamorarse de la teología reformada. Es muy fácil enamorarse de los reformadores, de los padres de la iglesia. Siempre nombramos algunos, Agustín y demás, Atanasio, por ejemplo. Pero todo eso debe de llevarnos a Cristo. Si no, va a quedar solamente como un conocimiento, va a quedar solamente como información neuronal. Y nada más. Eso debe enriquecer mi relación personal con el Señor Jesucristo. Y ese es mi deseo y siempre para esta congregación que en un año, si el Señor lo permite, se va a convertir en iglesia. Bueno, el dueño, nuestro Señor, nuestro amo, en esa carta magna que es el Sermón del Monte, y le pido que por favor busquen Mateo 6, versos 19 al 21. El Sermón del Monte es como la carta magna o la constitución de este nuevo orden de cosas que es el reino de Dios, donde el Señor Jesucristo es el Rey. Dice el Señor, nuestro dueño, Mateo 6, 19 al 21, muy conocido el pasaje, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino, en contraposición, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En este pasaje introductorio que yo he utilizado para introducirlos en el sermón, el Señor no nos está pidiendo que busquemos como prioridad las riquezas espirituales, que busquemos como prioridad las virtudes del reino, las virtudes espirituales. El Señor Jesucristo nos advierte que las posesiones materiales están sujetas al deterioro. Está exagerando el Señor, esto es una exageración
como la polilla y el orín, que pueden corromper, están sujetas también al desgaste y a problemas de seguridad. No quiere decir esto que esté mal tener posiciones materiales. De hecho, nosotros estamos en un edificio material, venimos, en algunos de los casos, en autos, a este lugar. Necesitamos cosas materiales. Lo que el Señor está advirtiendo y condenando es que nuestra mayor esperanza, nuestra mayor satisfacción y mayor deleite esté fundamentado en las cosas materiales. No está condenando el hecho de adquirir cosas, sino la disposición del corazón. El Señor nos motiva a acumular virtudes espirituales y nos señala que esas virtudes, al atesorarlas, al acumularlas, eso significa tesoro, no se están sujetas ni al deterioro, ni a la inseguridad, a los ladrones. Y si el creyente prioriza buscar esas virtudes del reino, buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, va a encontrar también, según Mateo 6:33, más fácil la solución de los problemas materiales. Nosotros muchas veces invertimos el orden de las cosas. La palabra dice primero el reino, su justicia, y lo demás, todo lo que nosotros necesitemos para este peregrinaje, va a venir, se nos va a pegar. Ese es el sentido de la palabra añadidura. Ahora bien, hoy vamos a continuar analizando más de esos tesoros que el Señor habla, que el creyente ya posee desde su conversión. Esos tesoros, como hemos visto, son la justificación, el amor que ha sido derramado, la reconciliación pacífica, la salvación y el mismísimo mediador, que además ahora tiene una relación persona a persona con cada uno de nosotros. En la antigüedad no era tan fácil relacionarse con Dios. Antes de que el Verbo fuera encarnado, las personas tenían que hacer un montón de cosas para poder expiar pecados, tenían que esperar una vez al año, el sumo sacerdote tenía que hacer un montón de cosas, había que ir a un tabernáculo eventualmente porque todavía no había templo, después había que ir a un templo. Ahora usted no tiene que viajar a ninguna parte. Ahora usted, cada creyente que está en este lugar, es un tabernáculo, es un templo portátil del Espíritu Santo. Es una gran ventaja. Eso es un tesoro también. Entonces, hoy vemos en estos pasajes cómo el apóstol Pablo toma la doctrina de la justificación por la sola fe y la pone debajo de una lupa. Yo no sé si ustedes la han utilizado, yo lo uso muy seguido, porque a veces hay libros de texto que la letra es muy chiquita, entonces uso una lupa de una aplicación del teléfono, a lo mejor ustedes la han usado y si no, no importa. Esa lupa, dentro de sus funciones, trae un zoom que se puede agrandar. Antes un muerto que usar anteojos, por eso le digo que uso la lupa. De hecho, ahora tendría que estar usando anteojos. Pero bueno, esa lupa lo que tiene de bueno es que uno puede ir agrandando el zoom. Hay un libro, por ejemplo, de concordancia que me lo saqué de encima porque ahora uso otra aplicación, lo vendí. Vendo cosas, me gusta vender cosas, pero ese librito, cuando había que ir a buscar una palabra en griego, que agarraba el Alejandro, agarraba la aplicación de la lupa y tenía que, porque la letra es muy pequeña. Es más, una persona que no tiene problemas de astigmatismo y tiene una visión clara, también se le complica. Entonces, lo que está haciendo Pablo en esta mañana es poner la doctrina de la justificación por la sola fe debajo de una lupa y va a ir agrandando el zoom de esa lupa para que nosotros vayamos viendo más beneficios, como vimos el domingo pasado, de la justificación por la sola fe. Esos beneficios son paz para con Dios. Recordemos que antes éramos enemigos de Dios, jactancia, como nos enseñó Federico, en la esperanza de la vida eterna, gozo en el resultado de las circunstancias adversas, también nos enseñó Federico, la esperanza que tenemos en las tribulaciones, sabiendo que las situaciones, que las presiones en la vida del creyente no son casualidad, tienen un propósito y nosotros nos gloriamos porque esas tribulaciones bien llevadas nos llevan a tener, valga la redundancia, más del carácter de Cristo en nosotros. Una tribulación bien llevada, con sabiduría, como dice Santiago, una presión, una prueba, o también puede ser una disciplina llevada, caminada con sabiduría, en oración y dependencia del Señor, lo que va a hacer en nosotros es mortificar cada vez más pecados y hacer crecer cada vez más músculos espirituales en función de las virtudes del Señor. Eso lo predicó Federico y ese es uno de los beneficios que tiene la justificación por la sola fe, de esos beneficios que va agrandando el apóstol Pablo con esa lupa imaginaria. Tenemos también, bueno, el amor de Dios es otro beneficio derramado en nosotros. El creyente no tiene excusas o no debería tener excusas a la hora de manifestar el amor de Dios. El apóstol Pablo también dice en la carta a los Efesios, arraigados y cimentados en ese amor. El creyente tiene amor desde el momento de la conversión.
Nosotros no podemos decir que no tenemos amor. Nos cuesta muchísimo canalizar y manifestar el amor, pero eso ya es una responsabilidad de nosotros. Uno de los distintivos nuestros tiene que ser el amor. La gente que nos visita, o la gente, o eso, por ejemplo, cuando salgamos a evangelizar, la gente tiene que ver que nosotros nos tratamos de manera diferente. Desde luego que no somos perfectos. Hay roces todavía, tenemos un pecado remanente entre nosotros, en nosotros. Pero el amor tiene que ser un distintivo y ese es uno de los beneficios también de esta nueva vida en Cristo. Dios ha derramado en nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, un gran amor. No a cuentagotas, sino en abundancia. En los versos 9 y 10, que vamos a ver en esta mañana, Pablo va agrandando esa lupa, ese zoom, con la expresión mucho más. Ustedes van a ver que se repite ahí en los versículos 9 y 10 la expresión mucho más. Y encontramos más tesoros de la gracia, de esos tesoros de los cuales el Señor nos pide que pongamos nuestro corazón y nuestra mirada. Y el verso 9 dice, pues mucho más, ahí comienza, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más. El sentido de la expresión mucho más allá de que yo haya usado la figura de la lupa sobre la doctrina de la justificación para agrandar los beneficios, el sentido original del griego es una bolsa bien pesada, llena de monedas de oro, que hace mucho ruido y que se siente el ruido del peso, mucho más. Eso es lo que comporta, lo que significa mucho peso, mucho valor, mucho ruido. Ese es el sentido de mucho más. Lo que va a redeclarar Pablo, porque ya lo ha venido haciendo a lo largo de toda la carta, sobre todo cuando empezó con la doctrina de la justificación, como resultado de la entrega del amor, tiene mucho más valor, mucho más. ¿Y qué es esa redeclaración? Estando ya justificados. Eso dice el texto. Estando ya justificados. Es como que ha venido hablando de la justificación por la sola fe, de cómo el Señor nos ha justificado, qué ha utilizado Dios, cuál ha sido la gente que justifica, la gente justificante y la gente justificador, y ahora lo vuelve a redeclarar y lo vuelve a poner bien en claro para que aquellos lectores originales y nosotros tengamos tranquilidad de que ya estamos justificados. Entonces le vuelvo a decir, estando ya justificado, eso está en presente continuo, la imputación de justicia es un beneficio permanente de la nueva vida en Cristo. No existen maneras que te hackeen la cuenta espiritual. O sea, no puede venir un hacker y robarte la imputación de justicia de tu cuenta. Así como no puede venir ningún ladrón para minar y hurtar cualquier tesoro espiritual, nadie te puede robar la imputación de la justicia por la sola fe. Nadie puede minar y hurtar la justicia imputada de Dios en tu favor. Y dice también el texto, en su sangre. Y esto es fundamental, porque fue lo que derramó el Señor en la cruz. Pero también en el sentido original habla de sangre parental. La sangre parental. En la sangre está la vida, pero también el original habla en un sentido de parentesco. Y Romanos 8:29, está todo ahí en la misma carta, ya en varios meses adelante vamos a estudiar eso. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, este es un versículo bien calvinista, ¿no? Porque a los que conoció, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen, y la imagen significa carácter de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el más importante, el prevaleciente entre muchos hermanos. El Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. En esa sangre nosotros estamos unidos a Cristo. El creyente tiene muchísimos argumentos para decir que está unido al Señor Jesucristo. Nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte, estamos unidos a Cristo en su resurrección, estamos unidos a Cristo en su vida y estamos unidos también en su sangre. Hay como más de 70, un día los conté, 75 argumentos en todo el Nuevo Testamento por el cual cada creyente está unido al Señor Jesucristo. Pero la sangre de Cristo, la sangre preciosa, no cualquier divisa, sino una sangre sin mancha, sin contaminación, nos une a su persona. En esa sangre está la vida, una vida completamente sin pecado. Eso fue lo que derramó el Señor para que ustedes y yo seamos justificados. En resumen, ahora que Dios nos declaró justos por la vida derramada de Cristo, tenemos argumentos de mucho peso, como esa bolsa que está llena de monedas de oro, bien pesada, el ruido de las monedas, para ser considerados soteros, no solteros. Soltero soy yo todavía.
Soteros, salvos, significa eso en griego. De ahí viene la doctrina, de ahí viene la palabra soteriología, que es la rama de la teología que, bueno, estudia lo que venimos estudiando como tema central de esta carta, que es la doctrina de la salvación. Entonces, eso que ha hecho el Señor, de derramar esa sangre preciosa, sin mancha, sin contaminación, esa divisa para la cancelación, para el libre de deuda, es lo que nos genera tranquilidad a nosotros de poder considerarnos salvos de la ira venidera. Ahora, ese amor que está también como consecuencia la entrega, ha soportado la ira de Dios. El Señor ha propiciado por cada creyente que está sentado en esta mañana la ira de Dios. Dios, el Padre, ha declarado culpable al Hijo en la cruz de los pecados de cada uno de los creyentes que estamos acá. Como siempre digo, de lo que cometimos, de que empezamos a pecar cognitivamente hasta que nos convertimos, y de que nos convertimos hasta hoy, y de hoy hasta que nos vamos de acá. Porque ustedes y yo, eventualmente, aunque no queramos, vamos a seguir pecando. Y como también digo siempre, el pecado que ustedes y yo vayamos a cometer dentro de 5 minutos, o 10, o lo que están haciendo en este momento, porque pueden estar pecando con la cabecita, el Señor también propició por cada uno de esos pecados. Entonces eso también es parte del amor y de la entrega. Ahora, en esta mañana, una de las preguntas reflexivas para cada uno de los que estamos acá: ¿está completamente seguro usted de no estar bajo la ira de Dios? ¿Ha entendido usted realmente lo que es la propiciación? ¿Se sabe perdonado por el Señor? Nosotros en el curso de evangelismo estuvimos diseñando preguntas y hoy día podríamos diseñar otra más en cuanto a la reconciliación. ¿Se siente reconciliado usted con el Señor? ¿Siente paz para con Dios? ¿Se considera usted, además de hijo de Dios, como vamos a ver enseguida, un amigo de Dios? Son preguntas reflexivas. Porque también, como decíamos hace un año y pico atrás, y como decíamos también el domingo pasado en la escuela dominical, la peor de todas las autopercepciones es creer ser cristiano sin serlo. Lo peor que le puede pasar a una persona es irse de este mundo sin Cristo. Pero irse de este mundo sin Cristo, creyendo haber sido de Cristo, es lo mismo y es terrible. Vivir en el autoengaño es terrible. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer una evaluación permanente de si está o no en la fe. Yo creo en Cristo. ¿Cuál? ¿De las Escrituras? ¿O un Cristo contemporáneo que inventa, no sé, el coaching o la nueva era o un montón de otras cosas? ¿O un Cristo más el universo que conspira a mi favor? Ese no es el Cristo de las Escrituras. No es el Cristo que por lo menos nosotros predicamos. El verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y de vuelta, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Una vez más, el móvil sigue siendo el amor y la entrega. La consecuencia del amor siempre es la entrega. Porque si siendo enemigos, dice el apóstol, agranda el zoom de esa lupa imaginaria sobre la doctrina de la justificación por la sola fe, con la expresión mucho más, con el fin de traerle, como decía recién, tranquilidad a sus lectores, a los romanos y a nosotros, en la seguridad de salvación. Dios nos reconcilió, zanjó todas esas diferencias, o mejor dicho, la diferencia que era el pecado, con el estado nosotros en un estado de enemistad. Éramos adversarios. Nosotros, como dije al principio, éramos adversarios que odiábamos a Dios. Y esa palabra adversario es la misma que en el Nuevo Testamento se utiliza para calificar ¿a quién? Al diablo. Es la misma palabra. Eso éramos nosotros en nuestro estado anterior al estar enemistados con Dios. Éramos adversarios de Dios. Éramos como el diablo. De hecho, muchos de nosotros nos portábamos como el mismo diablo. Nos portábamos como el diablo. Entonces Pablo dice, miren cristianos de Roma, y nosotros por aplicación, Dios hace las paces con nosotros mediante la obra de su Hijo. Cuando nosotros éramos sus adversarios, esa muerte pagó el precio, el rescate, pero mucho más, y sigue agrandando la lupa sobre la doctrina, sigue agrandando el zoom. Como Cristo resucitó, además de estar en paz con Dios, ahora son de vuelta, soteros, salvos. La obra de Cristo no solo nos amiga con Dios, sino que además el paquete entero de la gracia trae salvación. El Evangelio que hace, amiga y rescata, rescata y amiga. Esa vida eterna, al igual que todos los tesoros de Mateo 6, no se gasta
y no está sujeta a la inseguridad provocada por los ladrones, como veíamos en el pasaje de Mateo. Nadie puede robarte tu estado de paz con Dios. Una paz entre dos partes que antes, por el pecado, estaban en guerra, y nadie puede robarte la salvación. Nadie puede robarte la salvación. Yo sé que esa doctrina de la perseverancia de los santos para nosotros está más que clara. Y el domingo pasado, Abraham, de 11 años, estaba sentado ahí. Cuando yo pregunté, ¿se puede perder la salvación? Él de manera tajante y enérgica dijo, no. El muchacho, no voy a decir el niño, porque ya tiene 11 años, entiende que la salvación no se pierde. Entonces, eso que seguramente lo educó el papá y la mamá muy bien con las escrituras, a mí me da la perspectiva de que el chico ya es de la fe. Porque él tiene claro que la salvación no se pierde. Y cualquier persona que tenga problema en esta mañana con esa doctrina, se pelea con él cuando termine el sermón. Lo agarra a Abraham y le dice, ahora explícame por qué la salvación no se pierde. Yo mi tarea ya la hice, que fue mandarlo al frente a él. Pero la verdad es que él lo dijo de manera muy enérgica. ¿Se puede perder la salvación? No. No te la puede robar nadie. Ningún ladrón puede minar y hurtar en ese tesoro que es eterno, que es imperecedero. Ni la polilla ni el orín lo pueden echar a perder. Usted empieza a disfrutar, ustedes y yo, de esa paz, de esa reconciliación ahora en esta vida, desde el nuevo nacimiento. Un creyente sin paz, hermanos, es una contradicción. Un creyente sin paz es una contradicción. Un creyente que genera conflicto y se alimenta del conflicto es una contradicción. El Señor nos dice que nosotros tenemos que ser promotores de paz, también en esa carta magna que es el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya tenemos paz. O sea, estábamos enemistados, estábamos en un estado de que éramos adversarios, que odiaban a Dios, que hacían todo lo contrario a lo que Dios agradaba. Ahora nos hemos sido reconciliados. Esas diferencias del pecado han sido disueltas. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios no cubre, sino que quita el pecado de los justificados, de seres humanos, por eso dice del mundo. Entonces ya tenemos paz para con Dios. Si tenemos paz, la más importante de todas, la paz, es una contradicción que el creyente genere conflicto. El creyente no debe generar conflicto, aún en las diferencias, porque las van a ver y las hay, el creyente la tiene que manifestar con amor. Amor y entrega y paz. La paz también es una bendición, es uno de esos beneficios de esta justificación por la sola fe. El verso 11, y no solo esto, dice Pablo, sino que aparte, como una yapa, les voy a agregar algo más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la persona de Dios, en Dios. ¿Por quién? Por el Kyrios, por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo. Ya hablé al principio de lo que significa eso. Porque hemos recibido ahora la reconciliación, la unión. Y además de la bendición, de la justificación, porque ahora Pablo va agregando, como le va sumando de regalo, de propina, nos va dando el Señor, además de la bendición de la justificación, de las tribulaciones bien llevadas, de la reconciliación pacífica y la salvación eterna, nos gloriamos, dice Pablo. Nos gloriamos. El sentido es hacer alarde, como también nos enseñó el Fede hace unas semanas atrás, hacer alarde, nos jactamos de nuestra relación con Dios. El creyente ahora está orgulloso de tener una relación personal con Dios. Ahora, qué llevaría a cada creyente a poder posicionarse y decir, estoy orgulloso de tener una relación con Dios? Me jacto de tener una relación con el Señor, con Dios. Muy sencillo. Yo antes era enemigo de Dios, ahora soy hijo. Soy hijo y amigo de Dios. Yo antes estaba en un estado donde, como les comentaba hace 3 semanas atrás, debe ser terrible, sobre todo nosotros que estamos desarmados militarmente, tener guerra con una de las potencias mundiales. Los países que están en guerra ahora, y bueno, no quiero saber lo que es estar en esos lugares donde van cayendo bombas todo el tiempo. Es terrible. Les comentaba en aquella oportunidad que tuve la oportunidad de ver, valga la redundancia, un documental con el stock militar de todo lo que tiene la milicia de distintos países, las potencias como Estados Unidos, bueno, China y Rusia. Es impresionante. Nosotros, no, como les decía, es gracioso. Nosotros no le podemos hacer guerra ni a los pitufos. Vienen los pitufos, no hacen guerra y perdemos. Ahora, hermano, ¿ustedes saben lo que es estar en guerra con Dios? Si hay alguien esta mañana que no tiene al Señor, es un adversario enemigo de Dios. Eso es peor que estar en guerra con Estados Unidos, con cualquier potencia. Entonces yo ahora me puedo jactar, porque en la gracia, a través del Espíritu Santo, yo me doy cuenta de lo que era antes de Cristo. Además de estar muerto en delitos y pecados, yo era un adversario que odiaba a Dios. Y ahora, en este nuevo estado de justificación, tengo paz.
con el Señor. Y eso me llena de gozo. Y me puedo jactar y puedo decir, soy del Señor. Y aparte, Él es mío, es nuestro, dice el texto. Jesucristo, como también hemos enseñado, es el agente de la reconciliación. Es alguien, es la persona que va negociando, es un mediador que va negociando esa reconciliación. Y no le tenga miedo a la palabra negociar, porque básicamente negociar significa negar el ocio. Él está trabajando, Él ha hecho su trabajo en su obra de vida, muerte y resurrección como sumo sacerdote para negociar la reconciliación entre dos partes que estaban enemistadas. La reconciliación, uno que acerca a las partes, eso es el Señor Jesucristo. En este caso, las acerca, no solamente las acerca a Dios con los justificados, que eran sus enemigos, sino que también los une, y los une por una eternidad. No es una reconciliación momentánea. O sea, no está reconciliando a personas que más o menos se llevaban mal. Está reconciliando a una persona y a personas que eran enemigos y que se odiaban. Porque recordemos que Dios sigue odiando el pecado y que aborrece al pecador y lo aborrece todos los días. Esa frase de Gandhi que muchas iglesias utilizan, imagínense un tipo que se tenía que relacionar con 330.000 millones de dioses. A nosotros en un lapso de 80 o 90 años, y con suerte nos cuesta muchísimo relacionarnos con un solo Dios, él se tenía que relacionar con 330 millones, una locura. Bueno, de ese tipo salió la frase aberrante que muchos predicadores usan. Pero Dios odia el pecado y aborrece al pecador absolutamente todos los días. Y la palabra aborrece es muy dura. Lo desprecia. Lo desprecia. Es un Dios que desprecia el pecado y que también desprecia al pecador. Pero todo aquel que haya venido a Cristo en arrepentimiento y fe de manera sincera, el Señor jamás lo ha rechazado. Pero en su estado de pecado, lo sigue aborreciendo. Entonces, reconcilia las partes, es quien intercede. El Señor, en este caso, acerca a las partes y las une por la eternidad. Es el que intercede por Dios ante los hombres y es quien intercede por los hombres ante Dios. Por eso es perfectamente hombre, perfectamente Dios. Y les invito a que busquen el último pasaje, voy terminando, fue corto, creo que fue corto, o se puede hacer largo porque todavía no termino. 1 Timoteo 2:5 es un pasaje que hemos analizado muchas veces y es lo que hace el Señor Jesucristo en esta tarea de reconciliar. El mediador, ¿no? Le está negociando. Es muy parecido cuando, bueno, ahora recordando, ¿no?, el oficio de bancario. A mí nunca me tocó pasar por la situación de que roben la sucursal, pero cuando roban una sucursal bancaria y los ladrones toman rehenes y demás, siempre viene un negociador de la fuerza de seguridad para negociar con los ladrones, que empieza a liberar rehenes. Yo sé que es muy cinematográfico, pero es real. Más o menos así, explicándolo a grosso modo, es lo que hace el Señor Jesucristo. Es el que está negociando la reconciliación entre ambas partes. Pero el que tiene que ceder, en este caso, es el hombre. Es el hombre. Es el pecador. Es el que tiene que ceder. Y dice este pasaje de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, esa es la palabra, entre Dios y los hombres. Hay un solo reconciliador, eso es lo que quiere decir la palabra. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A ver, ningún profeta del Antiguo Testamento reconcilió al hombre con Dios, más allá de que eran voceros de Dios y que transmitían un mensaje de arrepentimiento. Ninguno de los apóstoles, de los 13 o 14 que hubo, reconciliaron al hombre con Dios, más allá de que también la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y predican el mensaje de arrepentimiento, pero ninguno de ellos fue la gente que reconcilió a los hombres con Dios. Ningún teólogo de la historia ha sido la agente de reconciliación entre Dios y los hombres. Y podemos nombrar un montón, nuestros favoritos, como decimos siempre, Agustín, Atanasio, nuestro querido MacArthur, Sproul, podemos nombrar a todos. Ninguno de ellos fue la agente de reconciliación. Y voy a ir más allá por el original, porque la palabra mediador es máximo pontifex en latín. Ningún papa de la historia ha sido el mediador entre Dios y los hombres. El papado lo único que ha hecho es usurpar esa posición que le toca al Señor Jesucristo. El máximo pontifex, eso significa el único puente, y en griego eso es mesites, el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesús. Jesucristo, hombre. Perfectamente Dios, perfectamente hombre. Por la eternidad, cuando nosotros lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar con Dios y hombre a la vez. 200% de una realidad, como dice Ariel, en una sola persona.
Solamente Jesucristo. Un mediador que le dice a la humanidad, arrepentíos. Y un mediador que le dice a Dios a favor de la humanidad, consumado es. Consumado es. Ese es el mensaje de esta mañana. Valorar la reconciliación en la persona del Señor Jesucristo. Y para terminar, ¿has entendido el Evangelio? ¿Has comprendido en este simple pensamiento de esta mañana qué es el Evangelio? Que vos estabas en bancarrota, y si no sos del Señor estás en bancarrota y no tenés méritos alguno para ser justificado y ser reconciliado con Dios y salvarte de la ira venidera. ¿Sos consciente de esa realidad? ¿Eres consciente de la persona de Cristo? Aunque sea y no seas de la fe, ¿valoras a la persona del Señor Jesús? ¿Qué es el Señor Jesús? Como decía al principio, ¿es simplemente mi rueda de auxilio cuando me pasa algo? ¿O yo tengo una relación de amor, mi deleite, como digo siempre, la perla de mayor precio? El Señor Jesucristo no es lo más importante de nuestra vida. Según Pablo, el Señor Jesucristo literalmente es nuestra vida. Nosotros ahora pensamos Cristo, hablamos Cristo, vivimos a Cristo. Y así debiera ser. ¿Somos perfectos? No. Hay una lucha permanente entre nosotros. La nueva naturaleza y el pecado remanente. Pero Cristo es nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Él. Estamos unidos a Dios en Cristo. Y estamos unidos a Cristo en su vida. ¿Cómo cultivas esa relación con el Señor? ¿Un devocional de 5 minutos en la mañana? Toda la mañana escuchando sermones, lo cual no está mal. ¿Hablas con el Señor de una manera sincera? ¿Derramas tu corazón? ¿No de una manera mecánica? ¿No con repeticiones vanas? ¿Le cuentas al Señor realmente lo que hay en tu corazón, tu estado de ánimo, tus anhelos, tus alegrías, tus frustraciones? Es una persona. Es una persona. Y el que no tiene una relación personal con esa persona no tiene vida eterna. Está negando la deidad de la segunda persona de la Trinidad. Es mucho más que un sistema teológico el Señor Jesús. La teología y todas sus aristas deben llevarnos a una relación amorosa, íntima, sincera con el Señor. Es una relación. El Evangelio no es un pragmatismo religioso. No es esto que porque me da resultado voy a seguir mi relación con el Señor de esta manera porque me da resultado. Porque le pido cosas y me da, porque me soluciona los problemas, porque cuando estoy un poco triste oro y me los resuelve. No es pragmatismo. Repito, hermanos, es hermosa la teología. Es hermoso poder escuchar a hombres que saben un montón. Ustedes saben bien cuánto leo. Bueno, este año me tomé un año sabático con la lectura. Pero yo amo la lectura, es un vicio para mí. Es una adicción. Y yo le agradezco al Señor por esas personas que ha preparado y que nos sirven a nosotros para aprender más de la doctrina. Pero cuidado, que eso no reemplace al Señor. Que ninguna actividad de esta iglesia reemplace al Señor. Que no haya idolatría entre nosotros. Que cuando tengamos un nuevo salón, si el Señor lo permite, ese salón tampoco se convierta en un ídolo. La persona más importante es el Señor Jesucristo. Y cada actividad, cada predicación, cada alabanza, escuela dominical, lo que hagamos, el centro prioritario debe ser el Señor Jesús. Oremos. Amado Padre, en esta mañana nuestros corazones están llenos de gratitud porque con total libertad hemos podido, Señor, expresar tu palabra, porque hemos llegado al final de una sección del capítulo 5 de la Carta a los Romanos, cuyo tema principal es el plan de redención, y te rogamos, Señor, en esta mañana, si hay alguien entre nosotros que aún no ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento, sin ser intrusos, Señor, de tu elección y predestinación, te rogamos, Señor, por la salvación eterna de esa alma. Te rogamos que el Espíritu Santo toque los corazones, que tu palabra, Señor, que ha sido predicada de manera sencilla, Señor, defectuosa por este siervo inútil, que el Espíritu Santo toque el corazón de cualquier persona que esté en este lugar y aún no sea de la fe, Señor, y que pase de condenación eterna a una eterna bienaventuranza del alma. Pero también te rogamos en esta mañana por los que ya somos, Señor, de Cristo. Te rogamos, Señor, que nos des el poder de tu Espíritu, la unción, para ir mortificando cada vez más el pecado y para ir adquiriendo más virtudes de nuestro Señor en la práctica, para que sea evidente en nosotros el amor, ese amor ágape, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reaccionar. Te pedimos que bendigas el resto de las actividades, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta salvación tan grande y te damos gracias porque ahora estamos reconciliados
con Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.